es el cambio y está pidiendo cambio en el país. Era músico, pobre como un ratón. Me casé a los 19 años. Si habré comido arroz y fideo con mi mujer. Creo que nos costó explicar lo que éramos, nos costó explicar la pluralidad. Porque estaba convencido de que el gobierno iba a intentar la reforma constitucional. Pino, ¿qué significan para usted y para nosotros, para la Argentina? Por empezar, hay una ciudadanía que está cambiando. Estamos ante el fin de un ciclo político y hay una ciudadanía que está cansada de promesas, está cansada de manoseo y de maltrato y pide unidad y soluciones. A la oposición, en el caso nuestro, lo hemos sentido en todas esas grandes marchas, pero lo sentimos cada vez que andamos por la calle. Yo camino mucho en los barrios y tengo una, te diré que tengo una relación de afecto de hace décadas con la ciudad. Cuando yo digo relación afectiva es que yo le he cantado a esta ciudad, yo la he filmado, sí. Mis personajes los he sacado de mi ciudad. La gente, yo creo que la gente me quiere. Por supuesto, los que me quieren, hay algunos otros que no todas son flores, a veces obviamente. Uno va caminando y siente una buena palabra. ¿Te ha pasado? Sí, te pasa. Y a veces me encuentro con algunos con mal carácter, ¿me entiendes? Yo me tomo la política también con un poco de humor. Sí. Se le nota. Si no me lo tomara con un poco de humor, yo hubiera muerto de varios infartos. Sí, y de otras cosas también, Pino. Usted ha sufrido la política. ¿Cómo fue eso? A mí me buscaron varias veces para matarme durante la dictadura, cuando vino el golpe, y ahí empecé uno de los momentos tristes de mi vida. Sí. Uno no se quiere ir del país, porque una cosa es irse y elegir un destino, porque uno va a trabajar o a perfeccionarse o lo que sea, y otra cosa es cuando te vas o te vas, porque si no, te mato. Entonces, uno se va con una carga de muy mal, ¿me entiendes? Y en aquel momento, todos tenían hasta miedo de vincularse contigo, miedo de escribir una carta. Entonces, vuelta a la democracia, yo volví apenas... se normalizó, yo aparecí con mis valijas acá y reconstruí la casa que me la habían destrozado, todo eso. Después vinieron, en plena democracia, yo sufrí lo que fue el primer atentado violento en democracia. Sí. Esto es mayo del 91. Yo había tenido un conflicto, había denunciado fuertemente al presidente Carlos Menem. Sí. Me colocó él un juicio por calumnias e injurias. Yo había dicho que, la verdad, era inadmisible el desguace, el remate que se estaba haciendo del patrimonio público. Yo ratifiqué mis denuncias ante la justicia federal, era el juez Martín Irurzún, y al día siguiente me pegaron 6 tiros en las piernas, 6 tiros. Fue un golpe, una campanada en mi vida, porque me di cuenta que la decisión no fue matarme, la decisión fue escarmentarme. Sí, por supuesto, porque fueron balas en serio. Tuve 4 fracturas, tuve 6 meses de rehabilitación, en fin. Y eso se convirtió en un atentado económico en mi vida, porque tuve que vender hasta la oficina. Entonces, fue un momento desgraciado de la vida. Pero bueno, no, yo vengo manteniendo y defendiendo las mismas ideas y principios y la búsqueda de un país con concordia, pero con diálogo, con debate, donde nadie se enoje por pensar distinto que el otro. Pero ¿cómo confluyen eso en una sola fuerza política? Le digo esto porque ya si vamos a lo concreto de estas elecciones, UNEN va allí y se habla de diferencias bastante fuertes, sobre todo porque hay un debate permanente. Yo dije que el valor, lo que estaba cambiando en la Argentina, una era la unidad que reclamaba la gente y la otra, que hay cambio. Uno de los valores es que la gente es el cambio y está pidiendo cambio en el país.
Y ese cambio es la unidad en la diversidad. Entonces, el camino que hemos elegido es no estar discutiendo por lo que pasó antes, estar discutiendo por la Argentina que queremos, unidos. Quiero decir que acá las fuerzas se funden en una y todos piensan igual. No, unidad en la diversidad. Sería espantoso que todos pensáramos igual. Un poco jugábamos con esto del vínculo con Carrión. Los dos fuimos diputados a la convención. Sí. Y muchos proyectos los hicimos juntos, y en el 95 ella me acompañó a mí en el proyecto, en la oposición a la privatización de Yacyretá y Salto Grande. Así que de aquel entonces, yo le he acompañado a ella también en muchos proyectos. Miren, las parejas que no discuten y no tienen alguna pelea, yo creo poco en ellas. Una vuelta nos vieron discutir en un programa de televisión. Sí. Al día siguiente todas las radios sonaron, se rompió la pareja. No, la pareja está tan firme que hasta la Nata está haciendo una parodia bastante divertida nuestra. No, acá hay pareja. ¿Se ríe usted con eso? ¿Se ríe con la parodia? Mira, yo en mi película El viaje lo puse a Carlos Menem como el doctor Rana. Salía con unas patas de rana, elegantísimo, casi con un smoking blanco, etcétera. Doctor Rana, ¿cuál es el motivo de su visita? La ampliación del arreglo local de Buenos Aires con el apoyo de los inversores extranjeros. Pero doctor, ¿no hemos tocado fondo? En absoluto. Seguimos navegando, yo diría, con viento en popa. ¿Las aguas han bajado, doctor? Las aguas se mantendrán apenas por encima de los valores tabulados. Bien, ¿algo más querría decirnos, doctor? Muchacho, no haga nola, no me haga nola. Se enojó mucho, Carlitos. El día del estreno, él hizo declaraciones terribles. No, esto no voy a permitirlo. Esto. Y yo dije, pero me extraña, compañero Menem. Tan poco sentido del humor. Y después de eso lo vio y fue terrible, porque se cruzó seguro, obviamente. No, me sacaron la película de la sala, sí. Otro atentado económico, habiendo sido primero en recaudaciones en la semana del estreno, en la segunda semana de las 8 salas me dejaron en una. Siempre eligió la metáfora como manera de comunicar desde el exilio hasta el presente de la Argentina. Me gusta mucho todo eso. Mira, yo fui guionista de historietas cuando era pibe. Trabajo desde los 17 años y yo me pagué los estudios. Vendí alarmas contra robos, vendí terrenos, vendí clavos, seguros, tocando timbre. Era músico, pobre como un ratón, Me casé a los 19 años. Si habré comido arroz y fideos con mi mujer. Después llegó un momento donde ya sentí que había aprendido bastante y además los ratones me estaban comiendo las piernas, así que tuve que ponerme a trabajar en profesiones que no eran las que yo soñaba. Terminé siendo un muy buen director de cine publicitario. Yo me había formado para hacer las grandes óperas en cine, ¿me entiendes? Las grandes ficciones. Tuvo que pasar por esa etapa para después proyectar lo que usted quería decir. Hice 800 películas de publicidad, participé en más de 2000 campañas. Era músico y terminé haciendo jingles. ¿El que más suerte tuvo para el vínculo con la gente? Hubo una que se hizo muy famosa que la hicimos con Mario Clavel, que fue Yogur la Martona, livianito como una paloma. Ese tuvo muchísimo. ¿Cómo eligió cada uno de los caminos como director? El camino a mí me dio algo muy importante, todo aquello de no haber seguido ninguna profesión muy clásica. Mi padre era médico, cuando yo le dije que iba a ser músico, el viejo era altísimo. Él dijo, ¡músico! Me dijo, pobre hijo, me dijo, era el pobre, yo en mi familia era el pobre Pino, en serio, te vas a morir de hambre si es mi madre, y lloriqueando, ¿qué vas a hacer? Yo estudiaba piano y composición, me pasé 7, 8 años estudiando profesiones donde no ganabas un peso en nada, estudiando, capacitándome. Al pasar al cine publicitario, me convertí en productor de cine publicitario. La mitad mía es un organizador y uno que ha manejado recursos económicos. Un director de cine
de cine independiente en el mundo es un productor de cine independiente, es un pyme cinematográfico. Yo estuve 30 años en esa gimnasia. Entonces yo soy un organizador nato. Pero hay elementos que a veces chocan, ¿no? Si uno piensa en la política y en el arte. La política es el lenguaje de la realidad. La política, el referente político como el referente social debe ser una suerte de esponja de lo que expresa la realidad y el ciudadano. Por supuesto que cada uno además se ha formado y tiene... Yo he tenido la suerte de viajar mucho por mi profesión y después, como conté antes, pasé 8 años de exilio afuera y viví en Francia, viví en España, viví en Italia y viví menos, pero viví en Alemania. Entonces todo aquello me dio un enorme conocimiento y después mi carrera profesional en cine yo llegué a obtener los mayores premios. Sí, claro. Entonces yo estoy un poco como de vuelta de todo eso. ¿Y por qué la política? Llega un momento que en el año 2002, cuando se produce el derrumbe o el terremoto argentino, desnutridos, los bonistas desesperados queriendo cobrar sus ahorros de los bancos. ¿Se acuerdan de estas imágenes? Los pibes y la gente joven no entendían lo que había pasado en la Argentina. Todo eso me dio la idea de que yo tenía que dar una explicación. Y empecé a concebir una película documental larga y ahí nació Memoria del Saqueo. Pero fue tan larga que voy por la 7ª película. Acabo de terminar en estos días La Guerra del Fracking, se estrena la primera semana de octubre. Entonces, todo eso no bastó y en el 2007 la presión fue mayor y me llevó a dar un paso concreto hacia la política. La Argentina tuvo momentos de crecimiento excepcionales. El 2003, el 2004, el 5, el 6, el 7, hasta el 8. Y todo aquello se fue un poco como agua entre las manos. No digo de que no haya dejado cosas, ha dejado algunas cosas, pero después de la destrucción de los años 90 y de la liquidación del potencial energético del país y todo eso, había que reconstruirlo, como la liquidación de los trenes. Argentina necesita reconstruir su sistema ferroviario. Un país extenso como la Argentina es inviable sin ferrocarriles. Fue la agresión mayor que sufrió la Argentina contemporánea en todas estas décadas. La estatización llegó a YPF. ¿Esto también se acerca o se aleja de su posición? Bueno, todas estas cosas, si las haces mal, son un desastre. ¿No es cierto? La medida sola no resuelve el problema. Las empresas del Estado deben ser públicas, del público. No basta la categoría legal de que es propiedad del Estado. El público que las paga, las financia y las usa es el verdadero propietario. Debe controlarlas. Nosotros queremos empresas de servicio conducidas por los mejores. No se puede hacer política con las empresas de servicio. Tiene que tener un cierto grado de autonomía, como el caso del ANSES. Basta con jugar con la caja de los jubilados. Igual el INDEC. El INDEC no es la oficina del gobierno de estadística. El INDEC debe ser el Instituto de Estadística Pública, donde piense lo que piense y seas pobre o rico, empresario o empleado, vos sepas que el dato que te da el INDEC es sagrado y es exacto. Entonces, hay que acabar con esa Argentina. En aquella primaria aparecen, unen en la suma de los candidatos superando al oficialismo. Pero le ganamos por un punto. Pero por otro lado, los candidatos individualmente no superaban al candidato del PRO. ¿Qué números va a encontrar la gente en estas elecciones? Acá hay una fuerza política que es un frente compuesto por 7 partidos políticos que se llama UNEN. Las cifras son esas. ¿Y cree que se van a repetir ahora? Pero por supuesto que sí. Juan, yo te digo lo que yo siento en la calle. Hoy va a ser mayor todavía porque hay un porteño que no le gusta perder el voto y que sabe que su voto es ganador hoy. Hoy sabe que tiene una opción
frente al maltrato de los dos gobiernos, el PRO y el gobierno nacional, el Frente para la Victoria, se pelean para la escena y para el RINE, pero abajo están de acuerdo. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sol como tu cuerpo en la Este es la cuevita donde estudio o en los tiempos libres acá, porque este es el bloque donde pasamos la mayor parte del día y acá estudio y me puedo... Pero por supuesto, en los lugares íntimos uno se rodea de imágenes de los seres queridos. Acá están mis hijos, esta es mi hija Victoria, que es escenógrafa y ha colaborado mucho conmigo, esto es de hace muchísimos años, este es el año 81 en París. Este es el afiche del cortometraje de mi hijo Juan Diego, Juan Solanas, que ganó el Festival de Cannes y el premio al mejor cortometraje europeo. ¿Cómo está conformada la familia hoy y cómo convive con el político? Por supuesto, mis dos hijos ya partieron. Yo tengo nietos, los dos tienen hijos, hicieron familia. Y después está el hijo de mi mujer, que es mi hijo también, que es Flexa, que es uno de mis principales colaboradores y asistente mío. Y allí veíamos lo que conversábamos cuando hablábamos de política de los tiempos difíciles, un dibujo de Sabat. Esta caricatura la hizo Hermenegildo y salió en Clarín al día siguiente o días después del atentado que yo sufrí en el año 91. Sí, ese. Acá está Carlitos, el innombrable, chiquitito. Manchas de sangre en una suerte de pedestal, me hizo grande. Hermenegildo siempre muy generoso. Y así, después, bueno, el registro de la Cámara de Diputados y otros... No, estos son recuerdos de cosas que uno va, viaja y pintores y te regalan y te dedican. Y a mí me gusta mucho, esto lo hizo, es un retrato mío que hizo Luis Felipe Noé. Bueno, cada uno de estos cuadros tienen historia afectiva. Sí, Entonces, sí, y allí ya lo que tiene que ver con lo que hablábamos, del director que desde lo artístico, aún siendo profundo, allí los afiches son esos. Mi primera película, La Hora de los Hornos. Esa la marcó, lo tiene a usted además en la historia del cine, lo representa desde allí. Allí es una película muy entrañable para mí, porque la primera película siempre uno no sabe si uno va a ser bueno, no va a ser bueno, hasta que no hace su primera película, y esa me abrió el camino, así que le tengo una gran gratitud, recuerdo. Ha trascendido, ¿no? Obviamente. Acá es una de mis últimas, al igual que últimas, del año 98, La Nube. Acá está El Viaje. En un afiche particular, ¿no? Un afiche japonés. Y esto también es muy particular, quisiera que me cuente la historia de este cuadro. Esto es Ginger y Fred, de Fellini. Es un dibujo de Fellini. Fellini es un extraordinario caricaturista. ¿Y cómo llega usted? Yo lo conocía a Fellini. Conocía a todos los grandes directores italianos, porque La Hora de los Hornos se estrena la primera exhibición mundial se hizo en el Festival del Cine Nuevo en Italia, año 68. Y fue un boom la película. Y me convertí de pronto en una suerte de niño mimado, más niño, tenía 30 y tantos años yo, pero de los directores de cine italianos. Entonces los traté a todos, a Antonioni, a Rossi. ¿Y cómo llega Fellini a entregarle? De uno de esos tantos viajes, él en la casa me dio esta afiche. Cuenta su historia, Pino, con mucha calma. Hablábamos de que hoy es política y el cine es documental y la fase artística queda a un costado, pero es una vida profunda y gigante la que ha construido. A mí me invitó Berman a su rodaje de Fanny Alexander. Él filmaba
en donde está la Cinemateca de Estocolmo. ¿Y qué más admiraba de pibe por ahí? Por ejemplo, en la música, usted es músico. ¿Qué música escuchaba antes de ser un par también? No, bueno, no, yo no fui nunca par de nadie. No, yo por ejemplo adoré a Piazzolla. Yo estudiaba música para hacer música contemporánea, fui alumno de Ginastera, de Juan Carlos Paz. De ahí que en todas mis películas siempre compuse alguna canción. Bueno, y habló de Piazzolla, cuéntenos de Piazzolla, No, porque Piazzolla, que lleve una yo historia tenía suya. 22, 23 años cuando Piazzolla regresa de Francia, decidido a hacer tango, y funda el Octeto Buenos Aires. Sí. Cuando yo escuché aquello dije, no, esta es la música mía, esta es la música de la ciudad de Buenos Aires, me dio vuelta. Yo lo adoraba. Yo era un pibe que lo esperábamos con otros amigos míos cuando salían. Disculpe, maestro, ¿lo podemos acompañar al café? No le molestamos, no, le llevamos... Sí. Y de ese pibe al vínculo autoral... Nos hicimos muy amigos. Era uno de los pendejos que lo rodeaban a Piazzolla, no es que era un amigote par, Sí. ¿entiendes? ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa le gustaba? No, Después de eligió... Piazzolla un Sí. genio, un genio, y hice mucho yo para... Él me hizo la música del exilio de Gardel Sí. y la música de Sur. Sí. Cuando vio la película, nunca creyó mucho en la película, yo creo que lo hizo más por la mujer, y lo hizo porque como esta película tenía el apoyo de Jacques Lang, el ministro de Cultura francés, y participaban algunos grandes actores franceses, se dio cuenta que no podía estar ausente. Yo creo que lo hizo, no tan, por mí no. ¿Y Sur por qué lo hizo? No, después nos hicimos amigos. Ah, bueno. Yo creo que, Después se amigaron. Relación conflictiva, Sí. le quería a mí, pero estaba disgustado. Y Sur sí, no, Sur fue distinto, el Sur fue la gran protagonista, y está la ficha, fue el gran polaco. protagonista el polaco. Ahí está con Marconi. No, el polaco una delicia de persona, el polaco un tipo de una elegancia y de una amistad, pobrecito era asmático, y esto se filmaba en invierno al costado del riachuelo. Barracas ahí. Date cuenta, Sí, y sí. asmático, con esa humedad, y estaba ahí al lado mío, veía la filmación, esos que se quedaban al lado tuyo, y si le dabas bola, no te iba a interrumpir, estaba mirando. Yo de pronto lo miraba y me decía, ¿entendés? Lindo, ¿Y uno dice, ¿no? qué te pareció, polaco? No, esa me gustó mucho. Y en esto, para cerrar un poco la charla, pensaba en esto de construir, hablaba de una película, y en esto de construir fuerzas políticas, ¿hasta dónde? Son construcciones. Por supuesto, más conflictivo, más delicada la política. El que está al frente de una propuesta y una fuerza política, etcétera, lo hace con plena responsabilidad, queriendo alcanzar lo mejor. Lo mejor y lo más alto, es decir, Sí, por la mirada de supuesto. ser gobierno está en ese mismo Pero recorrido. pero por supuesto, estas elecciones que nos toca ahora son las elecciones de medio término legislativas. Votás legisladores, pero de estas elecciones legislativas salen las tendencias para que ya un año después empiezan a definirse quiénes van a ser los que van a competir en la elección presidencial o de las jefaturas de gobierno, todo eso. Así que son importantísimas siempre estas elecciones. Nosotros venimos empujando un gran proyecto nacional y por supuesto no lo vamos a abandonar. Y si me toca a mí, si salimos bien y me toca a mí encabezarlo, no le vamos a sacar el cuerpo.
¿Cómo empezó en política? ¿Qué inició esa idea? Conformamos lo que fue el centro de estudiantes en la Escuela Normal de Azul y comencé después de la militancia en los secundarios a tener militancia en el radicalismo atraído por la figura de Raúl Alfonsín. Sí. Me vine a estudiar a Buenos Aires y tuve militancia en la rama universitaria del radicalismo, que era la Franja Morada, y en el año 95 yo terminaba de estudiar, me recibí de abogado y bueno, entablé una relación con Carrió. ¿Y cuándo se quiebra? Hubo diferencias, sobre todo después de la elección del 2011, de cómo continuar. Yo creía que en ese momento la fuerza tenía que ir a un espacio mucho más amplio, dialogar con otras fuerzas. Esa no fue su posición, aunque finalmente terminaron en una cosa así. Pero eso originó como algunas diferencias. La verdad que compartimos mucho tiempo, ha sido una buena experiencia para mí y tomo lo positivo que fue mucho de esa experiencia, ¿no? Mi grupo de amigos era un grupo muy diverso, de tipos con padres albaniles, tipos con padres profesionales, tipos con padres productores agropecuarios. Son amigos con distintas ideologías políticas, hasta pertenencias políticas. Pero son mis amigos. Algunos de ellos hasta hemos competido en algún momento electoralmente, algunos de ellos son militantes políticos. Pero creo que esa amistad que uno construye en la infancia es después difícil de romper. En el caso nuestro no se ha roto, pero cada vez que podemos nos volvemos a juntar y es muy, muy lindo. Me gustaba mucho jugar al tenis, pero nunca soñaba hacer vilas porque me daba cuenta que no era posible. Al fútbol me probé en un par de clubes y no tuve suerte. Llegué a jugar en Cemento Armado, que era el club donde se inició Matías Almeida, claro, desde ahí. Claro. Y jugamos juntos. Yo creo que él no se debe acordar, porque yo era de los que iba al banco todos los sábados, digamos. En algún momento me gustaría mucho volver a vivir ahí. De elegir la carrera de abogacía o de pensar en política, ¿estaba ya cerca o había otros sueños? Yo estaba entre estudiar ciencias políticas o abogacía. Finalmente, en ese momento mi mente un poco más conservadora del interior decía no, hay ciencias políticas. Entonces empecé a estudiar Derecho, pero indudablemente había algo que me tiraba para dedicarme a la política y le empecé a dedicar cada vez más tiempo, ¿no? Yo ejercí la profesión después de recibirme, inclusive antes de recibirme trabajaba en un estudio jurídico, después que me recibí seguí trabajando y después después ya cuando fui diputado dejé y cada vez le estaba dedicando más tiempo a la política. ¿Y la música, de espectador, de escucha? De escucha, sí, de escucha de ir a ver mucho a Sabina cuando viene, a Serrat cuando viene, y después a mi hermano que tiene su banda de música y que... ¿Rock? Sí, es un rockero, entonces que sigue tocando y que viene acá a tocar. Y me acaba de sacar un disco y lo traje para escuchar en el auto y confieso que no lo escuché. La mujer del político acompaña mucho, ¿no? Es sacrificado, ¿no? Sí, para mí ha sido un respaldo muy importante. Todo, primero porque me ha acompañado, nosotros tenemos una actividad de mucha dedicación, también de mucho tiempo afuera, sobre todo en las campañas, y la verdad es que ella me ha respaldado mucho, no solo en eso, sino que yo la consulto inclusive en la ¿Esta decisión, por ejemplo, que es una decisión también, que ha golpeado fuerte en el ámbito político? Sí, ¿Se habló en casa? Pero en casa sí, yo hablo mucho con mi mujer. Ya estamos sobrepasando las primarias con un panorama que aparece favorecedor. ¿Es así la observación, los números que tienen? Yo creo que hicimos una elección por encima de lo que esperábamos y que a partir de la elección la sensación que tengo es que estamos creciendo. Porque fue una fuerza que apareció y al principio no quedaba muy claro qué era, ¿no? Estos tipos que vienen, hay intendentes peronistas, pero hay intendentes radicales, hay alguien que viene de la coalición. ¿Y entonces? Entonces creo que nos costó explicar lo que era, nos costó explicar la pluralidad. Entonces el resto plantea y es el rejunte y es el kirchnerismo disfrazado, no es las corporaciones que vienen a... Entonces, todo eso a partir de una fuerza que irrumpe en la provincia. Y creo que después de las elecciones de agosto, creo que se interpretó mejor por parte de la ciudadanía, quedó más claro. Entonces comenzamos a construir un vínculo de confianza más claro con la sociedad.
Por eso a mí me parecía que era un tiempo histórico para jugar en la construcción de una cosa distinta. Primero porque yo creo que estaba convencido de que el gobierno iba a intentar la reforma constitucional. O sea, que el gobierno iba a intentar ser la primera fuerza política, parado en ese triunfo, y esto no quiere decir hacer una gran elección, pero ser la fuerza mayoritaria y ganando la provincia de Buenos Aires, decir, bueno, vamos por la reforma. Con lo cual había que decir no a eso y había que ganar la provincia. Y lo segundo era que había que cambiar la agenda del gobierno, y ciertamente nosotros pudimos hacerlo. A mí me parece bien que el gobierno haya elevado el mínimo no imponible o haya elevado las escalas de monotributo, que fue parte de nuestra agenda, y que cuando nosotros lo planteábamos nos decía, no, eso no se puede hacer, son espejitos de colores. Tal vez algo del rédito, la sociedad dijo, lo hizo el gobierno. Y no importa, lo importante es que pudimos poner ese tema en la agenda y hubo una solución para la sociedad con ese tema. Hablamos de seguridad, dijimos policía municipal, descentralización de fiscalías y de juzgados, mayor tecnología para la policía, más cámaras de seguridad que tengan un carácter preventivo, y presentamos los proyectos acá y en la legislatura bonaerense. Cuando hablamos del tema de inflación, presentamos el proyecto para crear un nuevo INDEC que tenga autonomía, autarquía financiera, funcionarios designados por concurso, para recuperar credibilidad. El debate siempre enriquece, informa, le da la mejor posibilidad a la sociedad de conocer las propuestas, así que yo estoy a favor de los debates. Sí. ¿Lo ha hablado esto con Massa? Sí, esa es siempre ha sido mi posición, no de ahora, sino desde siempre. Me parece que si uno mira inclusive los países más serios y más consolidados desde el punto de vista democrático, tienen hasta casi en forma obligatoria debates. Fui diputado 8 años. Sí. Nunca pude debatir con el gobierno, es decir, era un gobierno más bien que tiene una lógica de te impongo el criterio, no hay posibilidad de intercambiar opinión, este es el proyecto que viene, a levantar las manos. Yo no creo que sea bueno la lógica de no dar quórum, pero en algunas situaciones particulares en donde el otro no quiere debatir, quiere imponer su idea, no hay racionalidad. En el caso de la emergencia, es muy difícil plantearse darle quórum para tratar un tema como la prórroga de una emergencia económica en un país que la emergencia existía en el año 2001, pero no podemos prorrogar la emergencia y vivir en estado de emergencia. No es cierto. Es mantener una serie de atribuciones para seguir manejando resortes que no son propios, que son del Parlamento, amparados en una emergencia que no existe. ¿Qué opinión le merece Insaurralde? No tengo ningún cuestionamiento sobre él como persona, al contrario, no, me parece que yo tengo más un cuestionamiento respecto del proyecto político que encarna hoy el kirchnerismo, que tiene algunas características que a mí me preocupan, que tiene que ver con un nivel altísimo de corrupción, un nivel de degradación institucional muy fuerte, de falta de transparencia. Todo es un enorme descontrol, una enorme improvisación en la gestión. Esto me parece que es lo que hoy está pasando y por lo cual la gente no está acompañando al gobierno. Me parece que en todo caso el problema no es Insaurralde, ¿no? Fuertes en Capital Federal, UNEN, se plantea como la única posibilidad, marcando que el Frente Renovador es una continuidad con algunos matices, y esto que hablábamos antes, ¿no? Esto que se vuelve a los 90. Supongo que la respuesta va a ser, no es así. No, yo creo que va a haber distintas alternativas al gobierno en el 2015. Creo que el Frente Renovador va a llegar a ser la alternativa más fuerte y más potente. Creo que ganando la provincia de Buenos Aires eso nos posiciona muy bien para hacerlo, y habrá que tener la misma capacidad que tuvimos de convocar ahora a dirigentes de distintos lugares, a convocar a dirigentes que hay en la sociedad, no solamente dirigentes políticos, y que tengan mucha vocación para construir una agenda de futuro, ¿no? Y dejar un poco de estar permanentemente desde la política hablando para atrás y empezar a hablar cómo construimos los próximos 10 años y cómo podemos sostener políticas de mediano plazo. Yo soy muy crítico del kirchnerismo. Está claro que hay que terminar con la corrupción, está claro que hay que fortalecer las instituciones, está claro que hay que tener un modelo de desarrollo y de inversión y de incentivo a los sectores productivos que no ha habido, pero hay algunas políticas que hay que poder sostener en ese sentido. Yo creo que la asignación universal por hijo hay que sostener, creo que hay que poder sostener la Corte, que ha sido una buena medida, creo que el matrimonio igualitario fue un avance muy importante. O sea, yo creo que hay que modificar el sistema previsional o mejorarlo, pero hoy la Argentina tiene un nivel de cobertura que es el más alto de toda Latinoamérica. El 96% de nuestros mayores adultos tienen cobertura previsional, y eso ha tenido que ver con moratorias y con incorporaciones de mucha gente que estaba fuera dentro del sistema. Eso fue una buena medida.
Creo que ahora hay que ver cómo mejoramos jubilaciones. ¿Eso no es volver al tema privado? No, sí? Para nada, no, para nada, eso seguro que no. Este es un tema que nosotros hemos saldado. Todos los que estamos en el Frente Renovador coincidimos en la necesidad de que se sostenga el sistema público. Ha habido decisiones fuertes en cuanto a YPF, en cuanto a aerolíneas. ¿El análisis cuál es? Yo creo que la prestación de los servicios públicos no es un problema si es del Estado o si es privado. Es un problema de si se hace con eficiencia o no. Ahí el tema es cómo controlamos desde el Estado, sea que sea una empresa pública o privada, para que los recursos se utilicen en forma eficiente y que te redunde en una buena prestación de servicio para el usuario. Nosotros ahora tenemos que enfocarnos en tener un buen resultado en esta elección. Es una elección parlamentaria, por eso algunos dicen, bueno, pero tendría que haber más propuestas. Nosotros estamos haciendo las propuestas que sabemos que podemos luego llevar adelante en el Parlamento. Esto no es una elección ejecutiva. Entonces, hay algunas cosas que se pueden hacer desde lo parlamentario y otras que no. Nosotros nos hemos enfocado en decir que sí podíamos hacer. Sí se puede cambiar el INDEC, sí se puede crear una policía municipal. Hay cuestiones vinculadas más a la administración y que son centrales, que no se pueden hacer después de esta elección, porque van a depender de la voluntad y vocación del gobierno. Abrimos un poco la ventana acá de quedar al Congreso y charlamos un poco más. Dale. Para conocerlo un poco más. ¿Cómo no? Acá está parte de lo que el pensamiento y la tarea va a encontrar el Frente Renovador. El punto esencial está allí, no en 2015, acá. No, ahora vamos a estar acá y sí, trabajando 2 años intensos en el Parlamento. Las emociones por donde pasan fuera de lo que es la política. ¿Qué me hace reír? Me hace reír si voy a ver una comedia al cine o al teatro y me divierto mucho con eso. Vengo de ver hace unos días Le Prenom de Arturo Puig y de Germán Palacio, y la verdad me divertí mucho. Me divierte eso, me divierte mucho mi hija más chica, que es muy graciosa, muy divertida, y eso es como una diversión cotidiana, porque siempre tiene una ocurrencia. La otra vez mi hija más grande me dice, bueno, voy a hacer el ranking de lo más divertido. Dijo, primero Luli, después Ceci, después ¿En qué lugar? Y a mí me sacó directamente, yo venía, estaba afuera. Y yo, bueno, si no, vos último, En este recorrido de emociones, ¿qué cosas lo hacen por ahí emocionar? Un encuentro hace poquito con mi abuela y ella trayendo recuerdos y demás, y que ella se emocionó. Lloramos juntos. Yo me crié mucho con mis abuelos, porque en esa época mis viejos estaban separados, mi mamá trabajaba mucho, yo estaba mucho tiempo con mis abuelos, así que han sido un sostén muy importante para mí. Mi abuelo falleció hace algún tiempo y mi abuela está viva. Y bueno, y las charlas con mi abuelo siempre fueron, en los últimos tiempos, muy emotivas todas, diría yo. Y salíamos a pasear juntos. Mi abuelo tuvo la desgracia de que le amputaron las 2 piernas, o sea que el último tramo de su vida fue difícil. Durísimo. Pero así todo, él tenía mucha energía. Y le gustaba mucho salir a pasear, salíamos a pasear juntos en el auto, lo pasaba a buscar, íbamos a andar por ahí de chico. Él en la época tenía una vinería y salíamos juntos en su rastrojero. Era un tipo muy entrador y con mucha gente conocida y parábamos. Y ahora lo hacíamos con otro estilo, ya no parábamos en los bares ni a repartir vino, pero andábamos en el auto y recorriendo la ciudad y siempre encontrábamos más o menos lo mismo, pero él, detalle distinto que encontraba, decía, che, eso no estaba ahí. No sé, un tipo que sigo extrañando. De mi familia el que más hablaba de política era él. Poco contestatario, siempre estaba medio rezongando con lo que pasaba y demás. Bueno, yo después salí bastante rezongón, pero era un tipo muy contrera y siempre veía que los gobiernos no hacían lo suficiente, entonces estaba un poco enojado. Con lo cual, él me acompañaba, pero me decía, vos tendrías que haber sido médico, ¿viste? Y no me gusta, bueno, me dice, él
Había algo que no le convencía de mi vocación por la política. Desde algunos lugares se habla de una gran interna peronista, que es finalmente lo que pasa. ¿Es así? Más que una interna en el peronismo, veo una fragilidad de los partidos políticos y una fuerte impronta o peso de las figuras o las personas, y que desde ahí cada cual intenta construir en cada coyuntura. Finalmente se vota a esa persona. Se vota mucho más a las personas. Es personalista finalmente este tiempo. Yo creo que sí. Yo lo que me imagino es, a ver, en términos de números, un congreso con fuerte presencia del Frente Renovador y un Frente Renovador construyendo consensos con otras fuerzas políticas. Nadie solo en el próximo Parlamento va a poder hacer mucho. La campaña es interesante, pero creo que va a ser muy interesante la posibilidad de trabajar y demostrar de que se puede construir consensos aún en la diversidad. Creo que eso es lo que tenemos que hacer en el próximo Parlamento. Muchas gracias, Adrián. Muy amable. Crónica es un diario joven y que con apenas 50 años comienza a alcanzar la madurez. Crónica nació de la mano de un periodista extraordinario, Héctor Ricardo García, y vino a transformar la forma de hacer periodismo en el país. Firme junto al pueblo, marca la mística de Crónica y habla de un patriotismo y de una sensibilidad social profunda hasta la médula. Con la venta alcanzada de 1 millón de ejemplares, tuvieron que clausurarlo por 1 año para frenar su crecimiento. Vuelto a la calle después de 1 año de cautiverio, tuvieron que limitarle la entrega de papel para frenar nuevamente su crecimiento. Pero hoy estamos aquí todos los que hemos asumido la responsabilidad de llevar adelante Crónica para decirles a todos que aceptamos el desafío de crecer y que a partir de un diseño moderno ponemos en marcha un proceso de evolución permanente, adaptando el diario a los tiempos modernos que el pueblo necesita. Nuestro agradecimiento a nuestros fieles lectores que día a día nos dan la razón de vivir el diario y nos inspiran a ser mejores. Fuerte el aplauso para ellos que representan a los lectores y a toda la gente que durante 50 años acompaña este diario tan querido por todos los argentinos. Esto es lo que tenemos que celebrar, Crónica firme junto al pueblo, porque la democracia es multiplicidad de voces. Felicidades por estos 50 años y por muchos más. Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación Argentina. En principio, bueno, un día de festejos, acompañando este festejo, un diario que está vinculado con la gente históricamente y hoy también. De emociones, de recuerdos, pero de un gran futuro, ¿no? Porque hay que destacar la decisión empresaria de confiar a lo largo de estos 50 años su vínculo afectivo, porque Crónica, como se dice, es un sentimiento y siempre junto al pueblo. Y también es muy lindo que se haya hecho en este marco un justo y merecido reconocimiento, homenaje a Héctor Ricardo García, a quien yo quiero mucho y siempre me ayudó en distintas etapas de mi vida. Un gran luchador. En nombre de todos los diputados de la República, en nombre de los diputados del bloque que integro, Frente por la Victoria, Partido Socialista, en nombre de los diputados de la Unión Cívica Radical, en nombre de los diputados del Frente Amplio, en nombre de los diputados del PRO, en nombre de los diputados
de las distintas fuerzas políticas. No es el nombre mío, sino vuelvo a ratificarlo en nombre de los 257 diputados de la República. Queremos decirle a Crónica, primero saludarlo afectuosamente por sus 50 años de periodismo comprometido con la histórica lucha del pueblo argentino. Muchas gracias, Crónica, y en su nombre a todos quienes han trabajado. Acompañar el saludo, en especial a todos los que hacen este producto hermoso, esta voz distinta, esta voz con personalidad propia, esta voz independiente, esta voz que se distingue en la Argentina, que se llama Crónica. Simplemente quiero felicitar a todo el grupo Crónica y en especial a mi socio Raúl, que ya hace un tiempo emprendió este camino de crecimiento y de cambio. Para mí como socio es un placer entregarle esta placa de reconocimiento. Vamos a poner lo mejor de nosotros para dar la mejor información y para poner nuestro granito de arena para que el país pueda crecer desde nuestro lugar. Muchas gracias a todos. Todos los días hay un equipo impresionante de gente trabajando para ustedes, para el lector, y disfruten esta revolución de Crónica. Muchas gracias. Cuando le dice Crónica, ustedes no duden que es la verdad, todo lo que cuenta. Lo que dice Crónica es la pura verdad.